Hola, ¿qué tal lectores y seguidores de Quinique.com? En esta oportunidad nos encontramos con una invitada muy importante, un poco polémica, y bueno, digamos que ella tiene una percepción bastante interesante sobre el gobierno Petro en lo que han sido estos meses de gobierno. Y pues bueno, nada, bienvenida Natalia a Quinique.com. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy, muy especial para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, Natalia, digamos que tú, al igual que otras personas, eres una de las principales opositoras del gobierno, o por lo menos una voz bastante crítica. ¿Cómo has visto que ha sido el gobierno Petro en estos 5 meses prácticamente? Bueno, yo de manera personal, estos 5 meses de gobierno, he tratado de ser crítica, pero también tratar de entender un poco qué quiere Petro para el país, cómo va a ser el gobierno de Petro en los próximos años. Por eso estaba un poquito más bien receptiva de lo que está pasando en el país y todavía no he salido a opinar de frente qué es lo que, cómo se debe, porque es un gobierno que empezó con reformas, empezó con posiciones bastantes alarmantes contra la democracia. Por ejemplo, Alejandro, hace 2 días, salió el decreto en el cual se da impunidad total a personas que incendiaron el país durante meses, que pararon la economía del país. Miren, mi ciudad, yo soy caleña, Cali fue el epicentro de la primera línea, que tenían totalmente bloqueadas las calles. Los caleños sentían temor de poder salir de sus casas y ir a trabajar por el vandalismo de esos señores de la primera línea. Y hoy vemos a esos señores que incendiaron el país utilizando bienes públicos y con un decreto que les genere impunidad total, definitivamente, y siempre he sido partidaria de que la impunidad nunca es el camino para fortalecer la democracia ni para alcanzar una paz. Ahora que lo mencionas, justamente hace unos días se conoció un comunicado en el que expresidentes como Iván Duque, por ejemplo, o Andrés Pastrana, expresaban su preocupación porque consideraban que esto era un debilitamiento de la independencia de las ramas del poder. ¿Tú ves posible o ves factible que el presidente Petro pueda indultarlos? Miren, por supuesto que está afectando el equilibrio de poderes que es bastón de nuestra democracia, que Colombia es un país que durante muchos años ha mantenido una democracia sólida en el cual el equilibrio de poderes es fundamental para poder perdurar en el tiempo esa democracia y que el Ejecutivo se intervenga en decisiones que deberían ser de la rama judicial es bastante grave. Veíamos al fiscal general de la Nación diciendo que no estaba de acuerdo con la impunidad que el presidente de la República pretendía otorgarle a esos señores de la primera línea. Yo creo que falla el presidente Petro en esa decisión. Es un mal mensaje a la ciudadanía, es un mal mensaje a la democracia pretender primero meterse en una rama, en una decisión que no le corresponde, porque está invadiendo las funciones de la rama judicial y además pretende generar impunidad, que es una de las críticas que siempre he hecho desde hace muchos años, desde el gobierno Santos. La impunidad nunca es el camino para lograr una paz, la impunidad nunca es el camino para fortalecer la democracia, la impunidad lo único que genera es repetición. ¿Tú consideras que de pronto el presidente Petro, a la hora, por ejemplo, de buscar el diálogo con varios grupos armados, de las amnistías en este momento, está de pronto mostrando debilidad ante esos No, por grupos? supuesto que no. Miren, yo siempre he sido partidaria que el diálogo es bienvenido. Los diálogos son necesarios, los diálogos son buenos para lograr la paz de un país. Lo malo es pretender a través de esos diálogos generar impunidad como pasó con el proceso de paz, que son cosas totalmente diferentes. Hay que celebrar que grupos armados o grupos al margen de la ley se sienten en una mesa con un gobierno nacional a tratar de llegar a un acuerdo. Eso es bueno, eso fortalece la democracia y sería ideal que de esa mesa de diálogo saliera un acuerdo en el cual no hubiera impunidad, que fue lo que pasó con las FARC. Hubo un acuerdo con impunidad y eso ha generado repetición, como lo advertimos en su momento. Digamos que tú mencionabas al principio que durante esos últimos meses has sido bastante prudente, y lo hemos notado en tus redes sociales, has sido bastante, un poco ajena a lo que está pasando en algunos temas. Em, pero digamos que hay otros sectores que, por ejemplo, han dicho prácticamente que esto se va a convertir en una dictadura. Por ejemplo, María Fernanda Cabal. ¿Tú qué opinas de esas declaraciones? El momento que vive nuestro país amerita que seamos personas prudentes y personas
que realmente pues uno no puede salir a la calle a hacer una posición irracional de decir todo es malo, vamos a atacar todas las decisiones del presidente Petro, porque de eso no se trata de hacer una posición inteligente. El expresidente Uribe fue claro al principio del gobierno Petro en el comunicado que dio de que nos declaramos como oposición, como partido, pero vamos a hacer una posición inteligente, una oposición con argumentos. ¿Por qué he sido prudente estos meses en redes sociales? Porque creo que hay que dejar avanzar y hay que saber qué vamos a criticar. Uno no puede empezar, el gobierno empieza y de una salir a criticar algo que no ha pasado. Hay que dejar que el presidente Petro desarrolle sus políticas, desarrolle la visión de país que tiene y por supuesto, si tiene un error, salir a criticarlo. Miren, hay muchas cosas que podríamos criticar del presidente Petro, por ejemplo, su ministra de Minas. Me parece que es desacertado poner una persona que no está idóneamente calificada para estar en una cartera como es el Ministerio de Minas y que es una señora que al principio del gobierno, cada vez que salía a medios de comunicación, realmente parecía un circo. Y eso son cosas que hay que criticarlas al gobierno, pero uno no puede salir a decir, de manera general, todo el gobierno va a ser terrible. Hay que dejarlo que el gobierno vaya avanzando y, por supuesto, salir con mano firme a criticar cada una de las acciones del presidente Petro que afecten la democracia, que vayan en contra de nuestro Estado social de derecho. Y para aclararte un poquito ahí, por supuesto que hay sectores muy radicales dentro de la oposición. Digamos, el Centro Democrático tiene sectores más radicales que otros. Hay unos muy de centro, otros más radicales. María Fernanda es una excelente senadora, hace un papel fundamental en este país y representa un grupo de colombianos que realmente tienen una postura muy firme contra el gobierno Petro. Pero también vemos a su esposo que hoy está sentado en una mesa de diálogo con el ELN. Entonces, eso se trata de la democracia. Se trata de personas que son totalmente radicales, otras que están en el centro y otras pues, que estarán a favor en su momento. Tú, claramente, y varias veces lo has dicho, eres una seguidora fiel del presidente Iván Duque, del expresidente Iván Duque, ¿no? ¿Tú consideras que en lo que hemos visto acá en estos 5 meses, los colombianos extrañarán a Iván Duque? Miren, bueno, no una seguidora fiel, pero le tengo mucho cariño y mucho respeto al presidente Iván Duque. Creo que le tocó 4 años muy duros, de unos 4 años en donde hubo una pandemia, en donde hubo un paro, en donde tocó tomar decisiones que podían afectar la economía del país, pero para salvar vidas. Entonces fue un gobierno bastante eh, con piedras en el camino y el presidente Duque creo que hizo su mayor esfuerzo, obviamente cometió errores, eso hay que reconocerlo, pero hizo su mayor esfuerzo para poder llevar a Colombia o tener hoy a Colombia en donde estamos, donde pudimos superar una pandemia que quitó tantas vidas en el mundo y que hoy nuestra economía no esté tan afectada como otras economías gracias a la pandemia. Tú hablabas de errores en el gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles serían para ti esos 3 errores que fueron como las manchas del gobierno de Iván Duque? De manera personal, creería que de pronto faltó un tema más en seguridad. En el tema de justamente el paro, yo creo que al presidente Iván Duque le faltó un poco más de firmeza en sus decisiones para salir a enfrentar a esos criminales que incendiaron el país. Me acuerdo de un momento que me llamaban los empresarios de Cali a decirme, nos están bloqueando completamente la vía, el alimento nos toca botarlo en las calles, los animales se están muriendo porque no les llega cómo alimentarlos en las empresas avícolas. Entonces yo decía, ¿por qué el presidente no toma una medida mucho más fuerte para enfrentar a esos bandidos? Uno no puede dejar que le bloqueen el país 10 personas, 10 jóvenes de manera ilegal porque sí, y sin no hacer nada. Yo creo que ahí le faltó un poquito de mano dura al expresidente Iván Duque en ese tema. En general, ahorita no te podría describir como otro error porque no lo tengo muy claro, o sea, no tengo en la cabeza como para decirte puntualmente, pero sí obviamente hubieron muchos errores, como todo, ningún gobierno es perfecto, pero el presidente hizo una gran labor, digamos, hay que reconocerle y hay que agradecerle todas las vidas que salvó en esa crisis de la pandemia. ¿Cómo has visto a este gobierno en esos 5 meses respecto a las promesas que hizo para llegar al poder? Por ejemplo, austeridad. Miren, a mí me causa mucha gracia los seguidores más fervientes de Petro. Salían a criticar al gobierno Iván Duque, salían a criticar al gobierno Santos, salían a criticar al gobierno del expresidente Uribe en el tema del derroche de los recursos públicos en cosas banales.
en lugar de invertir esos recursos en las necesidades de los colombianos. El expresidente Uribe tuvo un gobierno de austeridad, era uno de sus pilares fundamentales. En el gobierno del presidente Santos hubo derroche total. Me acuerdo de las almendras que mandaba a regalarle a periodistas, de las cortinas que cambiaba en la casa que cambió en la casa de Nariño. El gobierno de Iván Duque para mí no fue un gobierno tan austero, porque se crearon nuevos ministerios, pero fue un gobierno que estuvo bajo la neutralidad de la... Tuvo escándalos, ¿no? Como por ejemplo Sí, el tema del avión para por, Panaca por eso te con... digo que no fue un gobierno 100% austero, tuvo sus temas, pero podía, pues, está dentro de lo regular de un gobierno. Pero vemos que el presidente Petro empezó derrochando los recursos públicos, empezó derrochando todos esos recursos que decía que se deberían invertir en lo social y no gastarlos como lo está haciendo en cosas que no son necesarias para el desarrollo del país. Y empezó desde el acto de posesión, porque gastó bastante platica en ese evento de posesión que hizo. Entonces hay que replantear cuál era el Petro senador, cuál era el Petro candidato y cuál es ahora el Petro presidente. Porque una cosa es hacer oposición, una cosa es criticar como lo hizo Petro durante toda su vida y otra es ejecutar cuando uno está en la casa de Nariño. Vamos a ver de qué está hecho Petro. No, y miren algo que me pareció muy curioso. Pareciera que Petro nunca hubiera confiado en que iba a ser presidente. Llegó a la casa de Nariño y no tenía gente con quien gobernar. Uno ve esos ministros y de verdad es alarmante porque si bien hay unos que son muy buenos, digamos, ¿A cuáles destacas? a mí me parece que Prada, por ejemplo, es Del Ministerio del Interior. del Ministerio del Interior, me parece que tiene una trayectoria que, que lo habilita, lo califica para estar ahí. Pero, por ejemplo, la ministra de Mina, como les decía ahora, sus estudios en filosofía, que tienen que ver con minas y energías, yo creo que ahí falta un poquito. Soy partidaria de que los ministerios y cualquier cargo público debería ocuparlo personas calificadas. Yo creo que el desarrollo de un país no se debe dejar al azar en personas que no tengan tengan el conocimiento, no tengan la experiencia para los temas que se les han encargado. Y eso, por ejemplo, podría resaltarlo el gobierno de Iván Duque. Al expresidente Iván Duque se le puede criticar que sus ministros no eran políticos, porque la mayoría de ellos no eran políticos. Entonces cometían muchos errores de comunicación que hacía que los colombianos no evidenciaran las metas que cumplían. Sin embargo, eran personas muy calificadas, personas que habían estudiado y tenían una hoja de vida lo suficientemente amplia para ocupar esa cartera y llevar al país hacia un modelo de desarrollo que favorezca a todos los colombianos. Bueno, digamos que ya hablamos un poco sobre Gustavo Petro, sobre sus ministros, pero sin duda hay un personaje que fue una gran revelación durante las últimas elecciones y creo que en parte a ellas que Petro le debe llegar al poder, y es Francia Márquez. ¿Cómo la has visto como vicepresidenta a Francia Márquez? Bueno, yo de Francia tengo opiniones encontradas. Primero, me parece muy bueno que sea mujer y que una mujer ocupe la vicepresidencia. Yo siempre siempre he sido partidaria de que las mujeres deben ocupar cargos importantes en este país. De pronto a Colombia le falta más mujeres gobernando para que sea más rápido el desarrollo del país. Sin embargo, creo que a veces Francia Márquez se le olvida que ya es vicepresidenta y se queda en la posición que hacía antes. Vamos a ver cómo avanza. Digamos que todavía es muy temprano para saber si va a ser fundamental o no el papel de la vicepresidenta. Y hay que ser prudente. Seamos prudentes y dejémosla que avance. ¿Consideras que se ha visto un poco opacada con la figura de la primera dama? Bueno, digamos que yo quiero contarles una anécdota, hablando de la primera dama. El día de la posesión yo puse un trino en el cual resaltaba a la primera dama, porque me pareció que la primera dama resaltaba en toda la ceremonia. Y me parece que es una mujer muy preparada, es una mujer totalmente diferente al entorno de Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece, sí, evidentemente está opacando un poco a Francia Márquez, hasta haciendo labores que le corresponden a Francia Márquez, pero me parece bueno, porque la primera dama de todo el entorno de Gustavo Petro me parece que es la mujer que más se puede mostrar en ese gobierno.
Bueno, pasemos a hablar de reformas. Ya el presidente Petro pues logró aprobar la reforma tributaria. Pero ¿Qué hagamos una piensas de pausa eso? en esa reforma tributaria. Miren, a mí me parece paradójico. Todas las reformas tributarias son necesarias en un país. Eso es lo primero que tienen que entender los colombianos. Siempre hay que hacer reformas tributarias porque para poder subsidiar a las personas de bajos recursos se necesita dinero. Y para poderlo hacer, se hacen a través de reformas tributarias. Entonces son necesarias siempre. En el gobierno de Iván Duque, cuando se lanzó la primera reforma de Carrasquilla, salieron a la calle los mismos que incendiaron el país. Es más, ahí se originó el paro a protestar por la reforma tributaria, a protestar por esas medidas económicas que estaba proponiendo en su momento el expresidente Duque para poder solventar los programas sociales. Salieron en las calles que no querían reforma tributaria, listo. El presidente Iván Duque modificó la reforma tributaria en medio de una polémica, en medio de todavía de disturbios, en medio de tanta cosa, se aprobó la reforma tributaria. Hoy vemos una reforma tributaria del presidente Petro que afecta a los estratos 1 y 2 y que parece que los señores de la primera línea, que los señores que salieron a protestar por la reforma del expresidente Duque, se los tragó la tierra, porque nada dijeron sobre la reforma tributaria. Entonces ahí uno se pregunta si es populismo si los colombianos que salieron a la calle a incendiar el país por una reforma tributaria de verdad lo hicieron por la reforma tributaria o estaban simplemente con ganas de incendiar un país por temas políticos, porque ¿por qué no hoy están criticando esa reforma que si bien en un sentido es necesaria, afecta el bolsillo de los colombianos? Bueno, y en ese sentido de las reformas, ¿qué pasará con la reforma pensional, por ejemplo? ¿Crees que pase, no pasa? Pues yo espero que no pase. Miren, el tema, el presidente Gustavo Petro desde siempre, o sea, desde que era senador, ha sido claro en su postura con el tema de las pensiones. Y es preocupante esas medidas, porque si bien yo creo que Colombia logró avanzar en el tema pensional a tener el sistema público, que es Colpensiones, y los sistemas privados para las personas que por voluntad propia decidan afiliarse a ese fondo, no, al fondo privado, y quitar esa posibilidad me parece un poquito retroceder en los avances en temas de pensiones que se logró durante esos años en Colombia. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la propuesta del bono de 500.000 pesos para los adultos mayores que no logran su pensión? Los subsidios a los adultos mayores no es nuevo, vienen de gobiernos atrás. Realmente fue creado en el gobierno del expresidente Uribe. Realmente esa es una política pública del expresidente Uribe. Me parece bien que se pase del valor que está ahora, que realmente es muy poquito, 80.000 pesos realmente es muy poquito, se pase a una mesada de 500.000, me parece magnífico. Ahí hay que preguntarse, y eso yo no soy economista, se lo dejamos a los economistas, qué tan perdurable es una medida que otorgue 500.000 pesos a los adultos mayores. Realmente es excelente que se haga, o sea, por supuesto que hay que aplaudir esa medida, pero a nivel económico, ¿Colombia es capaz con esa medida? ¿Tenemos los recursos para lograr esa medida o se va a quedar en una medida en papel, o sea, de una política en papel? Porque es que es muy fácil, miren, uno puede llegar a la presidencia y decir, yo le voy a regalar a los colombianos 1 millón de pesos mensuales, 2 millones de pesos mensuales. ¿Y de dónde sale la plata? Nosotros no tenemos, como decía, creo que lo dijo, si no estoy mal, lo dijo el presidente Petro cuando estaba en campaña, pues no podemos coger una maquinita y emitir billetes para pagarle a la gente el 1 millón de pesos o lo que dicen que van a regalar, o sea, cualquier política que diga que van a regalar dinero. Entonces ahí hay que decir, es bueno. O sea, es bueno que haya o sea, que se continúe primero, es bueno que se continúe con la política del expresidente Uribe de darle un subsidio a los adultos mayores, que me parece que es una población que hay que proteger, que debe ser prioridad en un gobierno. Me parece muy bueno, primero, que se continúe con esa medida. Segundo, que se aumente de 80.000 a 500.000, es magnífico. Pero ahí llega la pregunta, ¿cómo vamos a lograr sacar esos recursos para poder cumplir esa política? Y es donde hay que cuestionarse un poquito y pedirle a los expertos que nos digan o que nos expliquen ese tema. Ya que hablas del tema de los subsidios, justamente el presidente Petro anunció
un pago de 1.000.000 de pesos a 100.000 gestores de paz, que sería justamente lo que hablamos al principio. ¿Qué opinas de eso? Todo tipo de medida que busque ayudar a que hayan paz en Colombia, a que la democracia se fortalezca, a acabar la coca en Colombia, a combatir el narcotráfico, es buena, en principio, toda medida es buena. Recordemos que el expresidente Uribe con las familias guardabosques, su política de familias guardabosques, también le dio un subsidio a esas familias que ayudaban a combatir los cultivos de coca. Entonces, en este caso, hay que mirar cómo va a llevar esa política del presidente Petro. Porque te digo, un subsidio para ayudar a la paz, magnífico. Pero ¿a quién le van a dar ese subsidio? ¿A los de la primera línea? ¿A los que incendiaron el país? Entonces ahí ya no sería una medida buena, sería una medida mala, porque sería una medida para premiar criminales. ¿A quién le van a dar ese subsidio? ¿A las cabecillas de las FARC, por ejemplo? Estoy suponiendo. Ahí sería malo. Pero si tú dices, vamos a darle ese subsidio a un reinsertado que realmente abandonó las armas, que realmente dejó el tema del conflicto armado y llegó y quiere trabajar por el país, por supuesto que sería bueno. Entonces hay que mirar el contexto y cómo se va a desarrollar la política. Ok, o sea, pero en ese sentido no estaré de acuerdo si es justamente a los manifestantes del Por paro supuesto nacional. que no, con los recursos de los colombianos no se puede premiar criminales y para mí los de la primera línea son criminales, incendiaron el país, afectaron a muchos colombianos y que además de impunidad les vayan a dar un recurso me parece terrible, me parece un mal mensaje para los colombianos que están bajo la legalidad. Bueno, Natalia, yo también quisiera preguntarte por el papel que ha tenido la oposición del Centro Democrático en estos meses. Digamos que a pesar de que caras visibles como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe Turbay se han mostrado bastante coordinados, por decirlo así, para hacer su oposición, em, para el partido de gobierno, para partidos de gobierno, esta oposición no ha sido tan significativa. ¿Tú cómo has visto al Centro Democrático haciendo oposición? Miren, yo soy crítica de mi propio partido. Yo creo que falta una oposición firme en muchos temas dentro de mi partido. He expresado en varias oportunidades. Una era la posición que le hacíamos a Juan Manuel Santos como Centro Democrático, que era una oposición radical, que era una oposición constante, obviamente una oposición fundamentada en argumentos, una oposición fundamentada y no una oposición al azar, pero ahora veo un poco de timidez en esa oposición que está haciendo mi partido Centro Democrático. Miren, yo al principio del gobierno Petro decía, ¿por qué no han citado a control político al ministro de Defensa si han matado 13 líderes sociales iniciando el gobierno? ¿Cómo era el año pasado? O sea, a los ministros de Defensa del presidente Duque lo citaron una y otra vez al Congreso por cada líder social que mataban. Y esta vez, iniciando el gobierno Petro, mataron líderes sociales. El tema de seguridad bastante complicado y la oposición callada en citar a control político. Todavía hay muchos detallitos que yo te decía que le falta al Centro Democrático una posición con más fuerza. Digamos que no toda la oposición ha venido del Centro Democrático. Hay un personaje bastante destacado que justamente desde su curul afro ha afrontado al gobierno Petro y como que también le ha puesto un poquito la, el tate quieto un poco algunas medidas, ¿no? ¿Tú qué opinas de Miguel Polo Polo? ¿Cómo lo has visto como representante? No, Miguel está haciendo una excelente labor. Me parece que eh, su papel ha sido fundamental en la oposición. Me parece muy bueno. La verdad, me parece que está alzando la voz desde su curul por lo que no están haciendo otros congresistas. Y miren, y otra, hablando de oposición que no es desde el Congreso, a mí quisiera destacar la oposición que está haciendo Germán Vargas. Me parece muy buena. La verdad, desde su columna me parece que está planteando un rumbo del país que muchos no se atreven a decir en el Congreso. Pero regresando al tema de Polo Polo, digamos que él no tiene mucha experiencia en tema de política. Creo que es su primera vez que llega al Congreso. ¿Crees que ha dado la talla? Sí, Miguel es un joven que lo conozco hace mucho, la verdad. A Miguel le tengo mucho cariño, lo conozco hace mucho, que tiene posturas muy firmes, muy radicales y, y está haciendo él. Está realmente, yo creo que las personas que votaron por él se sienten orgullosas de su labor porque
él está haciendo todo lo que dijo, está haciendo todo lo que prometió durante la campaña, está haciendo él. O sea, cada persona que depositó su voto lo hizo por el papel que está haciendo hoy. Yo creo que es una persona que no defrauda a sus electores. ¿Y sí representa realmente a la población afro? Eso no te lo podría, eso sí no te lo podría responder porque tendría que responderlo una persona afro. Eh, sí, O sea, me refiero, él, por ejemplo, ha dicho que aquí en Colombia no hay desigualdad, por ejemplo. Hay pobreza, no es igualdad, según él. ¿Tú qué opinas de eso? como te decía, Miguel tiene posturas muy radicales que no necesariamente comparto todas, eh, pero representa un sector. Y es un sector que hay que respetarlo, como te decía ahora. Hay dentro de la democracia, hay personas radicales, personas de centro, personas de izquierda, de derecha, y eso hay que respetarlo, porque eso es el bastón de la democracia. En eso justamente consiste la democracia, que hayan personas que opinen diferente y que puedan alzar esa voz con sus opiniones. Durante estos meses, muchas personas, principalmente opositores de lo que ha sido tu carrera política o tu carrera como influencer, eh, han señalado que tu silencio estos meses se ha debido justamente a tu trabajo en el Ministerio del Interior como contratista, ¿no? Un contrato que está próximo a terminar y en el que, digamos, muchos representantes del gobierno han dicho que no están de acuerdo en que personas del uribismo estén en el gobierno. ¿Qué pasó con ese contrato? Miren, es muy sencillo, realmente no tiene mucho fondo. Yo firmé un contrato en enero con el presidente Iván Duque Márquez, con el ministro Daniel Palacios, y el contrato firmado en enero vence el 31 de diciembre. ¿Vas a seguir en el ministerio? No, miren, yo no soy afín a Gustavo Petro, y eso es público y no ha cambiado. Eh, Tengo varias diferencias con la ideología del presidente Gustavo Petro. Obviamente, soy una persona respetuosa de la democracia y los colombianos eligieron a Gustavo Petro y es algo que hay que respetar. Por eso les decía al principio, hay que hacer una oposición responsable, una oposición que realmente critique las políticas malas, pero también que sea capaz de aplaudir las cosas que sean buenas. Y es la oposición ideal. No quiero seguir ahí, pero los colombianos tienen que entender algo. Una cosa es Natalia en su política y otra cosa es Natalia en mi carrera profesional. Yo firmé un contrato y tengo que ser responsable con la firma de ese contrato. Lo firmé el 1 de enero bajo el gobierno del presidente Iván Duque porque no lo hubiera firmado bajo otro gobierno. Lo firmé bajo el gobierno del presidente Iván Duque y el contrato termina el 31 de diciembre. Yo no puedo dejar tirado mis funciones, las funciones que me fueron encargadas en mi calidad de abogada por una ideología política. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Otra cosa fuera que yo hubiera firmado un contrato en el gobierno Petro. Entonces sería un poquito contradictorio que habiendo hecho una oposición durante tantos años contra el presidente Petro en su calidad de senador, hoy le dijera, sí, listo, vamos a trabajar juntos en un tema. Hasta el momento no lo haría. Ok. ¿Y entonces qué viene para ti? ¿Qué proyectos se viene como para el 2023? Bueno, ya casi llega el 2023. Pocos días. Bueno, trabajar, yo creo que siempre hay que trabajar por este país. A mí me apasiona muchísimo Colombia, me apasiona muchísimo trabajar por Colombia desde cualquier esfera. Pero no hay a ciencia cierta algo claro. Candidaturas, no, después te cuento, no hay que contar todo de una. Justamente hablando de candidaturas, muchas personas esperaban que tú para las elecciones de 2022 te lanzaras como representante de la Cámara, así como lo hiciste en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Por qué no decidiste lanzar? No tomé la decisión, miren, por varias razones. Lo primero fue una transición en mi vida. Yo vivía en Cali, me vine a vivir a Bogotá. Entonces, eh, yo tenía lista una candidatura en el Valle del Cauca. Al vivirme pues a empezar a vivir a Bogotá, decidí que no era oportuno lanzarme en el Valle del Cauca y tampoco era oportuno y era más bien irresponsable lanzarme en Bogotá recién llegada. A pesar de que en la mesa estuvo la propuesta tanto de Cámara en el Valle del Cauca como de Cámara en Bogotá, mi decisión fue no hacerlo, porque yo considero que cuando uno decide lanzarse a un cargo de elección popular debe ser responsable. Debe primero conocer su ciudad, debe haber trabajado por su ciudad y recién llegada no podía hacerlo. Entonces realmente fue un tema de responsabilidad con Bogotá que ahora siento que es mi segunda ciudad, de verdad me ha acogido muy bien Bogotá y fue eso. Eso quiere decir que en un futuro no descartas ser candidata por Bogotá a la Cámara. Por supuesto, a mí me encanta la elección popular. Digamos que lo que me apasiona realmente son los cargos de elección popular, sea Cámara, Senado,
bueno, legislativo. El ejecutivo todavía no lo he considerado mucho en mi carrera política, pero siempre sobre la mesa van a estar los cargos de elección popular porque realmente lo que me apasiona. Me apasiona trabajar con la gente, hacer campaña, poder contribuir a los colombianos de una u otra forma desde un cargo de elección popular. Bueno, ¿y cómo has visto al expresidente Álvaro Uribe? Digamos que, así como tú mencionas, ha sido bastante prudente, pero también bastante directo a la hora de señalar lo que no le gusta a este gobierno. ¿Has hablado con él? ¿Qué te ha dicho del gobierno Petro? El expresidente Álvaro Uribe enfrenta un problema judicial que lo ha tenido un poco alejado del tema político, muy injusto, un proceso judicial muy injusto en su contra y que ojalá termine muy pronto porque a una persona que le ha servido tanto a este país, que ha entregado tanto por Colombia, eh, es muy injusto que esté siendo todavía perseguido como lo está haciendo por la rama judicial. Pero como te decía al principio, el expresidente Uribe fue claro en decir que iba a ser una oposición con argumentos, una oposición racional, y es lo que está haciendo. No, tú no ves al expresidente Uribe todo el tiempo criticando a cada decisión del presidente Petro, pero cuando el presidente Petro comete un error, cuando dicta una medida que va en contra de la democracia, que va en contra del Estado Social de Derecho, que afecta a los colombianos, el primero a salir justamente es el expresidente Uribe. Y es justamente en esa oposición racional y con argumentos que hablaba al principio. Bueno, Natalia, ya hablamos un poco de lo malo que ha sido el gobierno Petro, o de lo malo que ha tenido el gobierno Petro. Eh, ¿Cuáles son las cosas que tú podrías destacar? Muy puntuales. ¿Qué será? Es que es muy temprano, o sea, lleva 5 meses para yo decirte, vamos a resaltar esto que he hecho, es muy poco tiempo. O sea, todavía no ha ejecutado una política, pues, las políticas del presidente Petro están en papel. Todavía no ha empezado a ejecutar algo. Entonces, para yo decirte, puedo resaltar, bueno, podríamos resaltar el inicio de los diálogos del ELN. Me parece bueno que hayan iniciado los diálogos del ELN siempre y cuando no vaya a haber impunidad en esa mesa. Por ejemplo, me parece algo que podríamos rescatar del presidente Y por Petro. ejemplo, ese ánimo justamente buscar consensos y conversación nacional con sectores, por ejemplo, como el que representa José Félix Laforí, ¿también lo puedes resaltar? Por supuesto, miren, cuando el plebiscito en Colombia se dio, que nos lo robaron, por cierto, en el plebiscito que Santos nos robó, eh, la voluntad popular quedó expresada y como partido Centro Democrático propusimos una mesa de diálogo nacional en el cual hubieran todos los sectores representativos y pudiéramos llegar a un acuerdo para que realmente eso que se estaba firmando en La Habana no hubiera sido impunidad. El expresidente Santos no aceptó por ego o por la razón que haya tenido y pues tuvimos como resultado un acuerdo de impunidad que se dio en La Habana. Me parece bueno que el presidente Petro haya decidido invitar a sectores totalmente contrarios a él, como lo representa Pepe Lafurí, me parece bueno. Ojalá de ese acuerdo salgan realmente algo bueno para Colombia, realmente paz. Pero hay que recordar, y he sido muy enfática siempre, que la paz jamás se va a conseguir con impunidad, nunca. Bueno, Natalia, quisiéramos agradecerte por el tiempo que le regalaste aquí en Nick en este momento, por tus opiniones. A todos nuestros seguidores también agradecerles por acompañarnos en esta entrevista. Y pues nada, los mejores deseos para ti, Natalia. Alejandro, muchas gracias. A mí me encanta acompañarlos hoy. Espero acompañarlos más seguido, venir por acá cada vez que me necesiten, cada vez que quieran escuchar mi opinión. Y un saludo para todos.